Hola a todos. Eh, Bienvenidos a un nuevo video. En este caso, bueno, en este video, pues voy a resolver este problema y se trata básicamente de hacer un circuito que permita cambiar la escala de voltajes. Pero pues, vamos a empezar. A ver, ¿qué dice el circuito? Perdón, ¿qué dice el problema? Dice lo siguiente. Dice que un transductor de temperatura disponible comercialmente tiene la característica que se muestra en la figura de la derecha. ¿Y qué se pide hacer en este ejercicio? Se nos pide diseñar un circuito con amplificador operacional que interconecte la salida del transductor con un display, con una pantalla digital cuya escala de entrada, del voltaje de entrada, es de 0 a 3. Eso es lo que hay que hacer. Dice que podemos usar una batería de 1.5 volts como fuente de referencia por si la requerimos. Y finalmente dice que hay que desarrollar dos diseños y discutir ventajas y desventajas de cada uno. Bueno, esta última parte nada más voy a mostrar un diseño. Entonces, pues empecemos a resolver esto. ¿Cuál es la primera parte? Bueno, vemos a la figura de la derecha, vemos que está ahí la gráfica del transductor. La salida del transductor es esta. Lo podemos llamar voltaje de entrada. Y aquí está la temperatura. Y podemos ver que este transductor puede tener un rango de temperatura desde -20 hasta 120 grados centígrados. Y el rango de voltaje correspondiente es de 0.42 a 2.1 volts. Entonces, ese es el transductor. ¿Y cómo podemos entender el transductor? De la siguiente forma. Nos va a proporcionar un rango de voltajes dependiendo de la temperatura. Eso es lo que hace el transductor. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a diseñar un circuito que permita cambiar esos valores de voltaje. Entonces aquí voy a poner entrada. La entrada es el transductor. Eso sí, no hay duda, ¿verdad? Con eso. Me parece que está muy claro que esa es la entrada. Entonces aquí el transductor. Tenemos aquí la temperatura, el rango de temperaturas. Y aquí dice que es de -20 grados centígrados hasta 120. Lo podemos ver en la gráfica. Y cuando tenemos 20 menos 20, cuando tenemos -20 grados centígrados, tenemos un voltaje de 2.1 volts. Entonces aquí tenemos 2.1. Ese es el voltaje que entra cuando tenemos -20 grados centígrados. Y cuando tenemos 120 grados centígrados, lo que el transductor proporciona son 0.42 volts. Esa es la entrada. Y aquí tenemos nuestra interfaz. Esa interfaz se nos pide que sea con un amplificador operacional. O mejor dicho, que esté basado en amplificadores operacionales. Ahí está el circuito. Y ahora la salida. ¿Qué debemos de tener en la salida? Pues debemos de tener lo siguiente, un rango por supuesto, y ese rango es este, el voltaje de la salida. Cuando entre al circuito 2.1 volts, que son 20 grados centígrados, debe de salir, a ver, aquí nos dice de 0 a 3. 0 es cuando son -20, entonces cuando entra 2.1 volts, deben de salir 0 volts. Entonces aquí va desde 0, 0 volts,
a 3 volts. ¿Y cuándo tenemos 3 volts? Cuando sean 120 grados centígrados. Esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que debe de hacer el circuito. Eso es lo que debemos de hacer. Ahora, ¿cómo empezamos? Debemos de obtener la función de transferencia del circuito. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y cómo la obtenemos? La podemos obtener de forma gráfica. Y eso consiste en esto. Voy a poner aquí abajito la gráfica, donde el eje horizontal es el voltaje de la entrada, el voltaje que proporciona el transductor. Y aquí tenemos el voltaje de salida, el voltaje que debe de proporcionar el circuito que vamos a diseñar. Entonces aquí tenemos el voltaje de entrada y aquí tenemos 0.42 y de este otro lado tenemos 2.1 volts. Esos son los extremos. ¿Y qué pasa cuando tenemos 0.42 en la entrada? Debemos de tener 3 volts. Eso está por aquí. Entonces aquí tenemos un primer punto. Digamos que este es el punto A. Y cuando la entrada es de 2.1 volt, debemos de obtener 0. Entonces esto está aquí. Digamos que este es el punto B. Si yo uno esos dos puntos, entonces tengo la recta que modela la función de transferencia del circuito. Esta es la recta que representa la función de transferencia. Es lo que debe de hacer el circuito. Bueno, yo lo voy a hacer de forma gráfica. Aquí voy a abrir GeoGebra y voy a poner esos datos. A ver, vamos a ponerlos por aquí. A ver, voy a poner el punto A. Y el punto A es 0.42 y 3 volts. Ahí está el punto A. Ahora voy a poner el punto B. El punto B es 2.1 y debe de salir 0 volts. Ahí está. Ahí están los dos puntos. Y ahora pues le voy a decir a GeoGebra que calcule la recta. Ahí está la recta, ya me la dio. Y pues para que sea más comprensible, yo creo que la voy a poner en la forma pendiente ordenada al origen. Ahí tenemos. Entonces el voltaje de la salida debe ser igual a menos 1.78. Vamos a ponerlo. Es más, vamos a ponerla a la derecha. Ahí ya está. Entonces el voltaje de la salida es igual a menos 1.78. Y voy a redondear a 6. Eso es el voltaje de entrada. Y más, creo que vi un 3.75. Sí, más 3.75. Esos son volts. Esa es la función de transferencia que el circuito debe de cumplir. Entonces, ese es el primer paso y ya está hecho. Ahora, el siguiente paso es, pues, diseñar el circuito. ¿Qué circuito puedo yo implementar con amplificador operacional que me proporcione esa función de transferencia? Bueno, la respuesta más clara y la primera que posiblemente se nos ocurra es que podemos usar un restador. Entonces, ese es el diseño que yo voy a poner.
Se puede implementar entonces con un restador. ¿Cómo es el circuito restador? A ver, ahí se ve. A ver, ¿cómo es el circuito restador? El circuito es este, donde tenemos el amplificador operacional. Tenemos la entrada inversora, la no inversora, y aquí tenemos el voltaje de la salida. Aquí tenemos una resistencia que está retroalimentando. Aquí tenemos otra resistencia que es donde se conecta la entrada. Esta la voy a llamar R2, perdón, R2. Esta la voy a llamar R1. Y aquí va la entrada, voy a poner entrada 2. Por el momento lo voy a poner de forma general. Y ahorita lo ajustamos. En la entrada, a ver, aquí está. En la entrada no inversora están otras dos resistencias. Y les voy a llamar R3 y R4. Y aquí tenemos el voltaje de entrada 1. Entonces, en este circuito tenemos que el voltaje de la salida es igual a lo siguiente. Para el voltaje V1 tenemos el divisor de tensión, R4 entre R3 más R4. Y también tenemos aquí la parte que corresponde a R2 y R1. Entonces, con respecto a la entrada 1, el circuito se ve como un amplificador no inversor. Y la salida es esta. Ahora voy a poner el efecto de la otra entrada, B2. Con respecto a la entrada B2, el circuito se ve como un amplificador inversor. Y la ganancia en este circuito inversor es R2 entre R1 por la entrada número 2. Así. Esta es entonces la función de transferencia del circuito. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que ajustar la función de transferencia que queremos con este circuito. Entonces hay que darle valores a las resistencias para obtener pues la función que queremos. Bueno, en la segunda parte del video, en la segunda parte, pues veremos ese diseño y veremos también la simulación. Bueno, entonces, a la parte número 2.